Buenas tardes, estimados y estimados amigos que nos están visualizando a través de esta plataforma de Facebook Live del grupo de cursos especializados en pedagogía y psicología. Ya contamos con el honor de estar en esta sala con la licenciada, la psicóloga María Graviela Sánchez Pinargote, quien va a tener a cargo una tarea muy especial de dictar una ponencia dentro del curso de bases de pedagogía de la ternura. Teniendo en cuenta que la clase de la licenciada va a ser el cierre con broche de oro, porque con esta clase se cierra este curso, ¿no? Que durante agosto y septiembre nos ha tenido desarrollando diversos espacios en donde ponentes de varios países han venido disertando respecto a esta pedagogía de la ternura. Y bueno, la doctora lo va a ver de una manera desde el punto de vista psicológico en cuanto a la importancia del afecto, de la ternura. Pero vamos un poco a determinar cuál es la temática que va a tratar la licenciada. La licenciada Gabriela Sánchez va a hablar sobre la importancia del afecto y la ternura desde el ámbito psicológico a la educación. Un punto de vista desde la ciencia de la psicología. En ese sentido, vamos a leer el resumen de la hoja de vida de la ponente a efecto de conocerla un poquito más. La psicóloga María Graviela Sánchez Pinargote, de nacionalidad ecuatoriana, es psicóloga de profesión. Posee un máster en psicología educativa con experiencia profesional en diferentes ámbitos, desde la consulta privada a instituciones educativas, así como proyectos sociales. Se considera, y ella se denomina de esa manera, apasionada por la psicología y su relación con la educación, pues ella considera que este es el motor del desarrollo integral en una sociedad. Ha colaborado en equipos de profesionales de la salud para intervenir en situaciones de emergencia, como este lamentable terremoto que hubo en el año 2016 en el Ecuador. Y asimismo está participando como voluntaria en equipo de profesionales para afrontar la pandemia, como parte de una estrategia post o psicotraumática para contribuir en la teleasistencia psicológica a personal de primera línea y ciudadanos en general. Actualmente se desempeña como psicóloga de una importante unidad educativa. Asimismo, es docente a nivel de educación superior. También es investigadora en nuevas propuestas pedagógicas y el desarrollo de la psicología como eje transversal del proceso educativo. Entonces, tenemos, como podrán ver, una ponente, una profesional bastante experimentada en cuanto al ámbito psicológico aplicado a la pedagogía de la ternura, tan básica, tan importante en estos tiempos en que la situación es complicada desde el punto de vista emocional, ¿no? Entonces, en ese sentido, licenciada María Graviela Sánchez, bienvenida, Dios le bendiga en su ponencia y adelante. Licenciada. Hola, hola, ¿me escucha? Escuchamos. Sí, adelante, licenciada, bienvenida. Correcto. Bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta charla que vamos a estar compartiendo acerca de la importancia del afecto y la ternura desde el ámbito psicológico. Como bien lo mencionaba el doctor, vamos a ir analizando desde el ámbito psicológico de qué manera esto influye en la educación. Bien. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la ayuda para compartir las diapositivas. Bien. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que todo este contenido que les he traído acá, pues nos va a servir mucho para incrementar nuestros conocimientos, pero no solamente eso, sino también mejorar nuestras habilidades, porque vamos a compartir un poco. Voy a estar muy abierta a sus preguntas y bueno, no solo preguntas, sino también acotaciones, ¿no? Ya que todos ustedes, pues me imagino que tienen práctica docente o psicológica y de eso se trata, de enriquecernos entre todos. Bien. El tema, como les decía, es la importancia del afecto y la ternura desde el ámbito psicológico a la educación.
Bien, continuemos, doctor. Antes de empezar, pues, ¿no?, a revisar los temas psicológicos, debemos ir por el inicio. ¿Cuál es el inicio? ¿Qué es y cómo se da el desarrollo infantil? Básicamente, el desarrollo infantil constituye un proceso que inicia antes del nacimiento, desde que estamos, pues, en el periodo prenatal, con todo el desarrollo del desarrollo neurológico, la formación de nuestros órganos, etcétera, ¿no? Y continúa durante toda la vida. Es importante prestar atención a los hitos del desarrollo desde la primera infancia, etapas posteriores de la niñez, como en la edad adulta también. Bien, hay que considerar estas tres características de lo que es el desarrollo infantil. Es un proceso, como les venía mencionando, ¿no? Es un proceso que se caracteriza por ser continuo, ya que va durante toda la vida. Es un proceso también integral, ya que abarca todas las esferas de nuestra vida, todas. Y también es un proceso multidimensional, que podemos irlo analizando por áreas. Vemos así el área cognitiva, el área del lenguaje, el área sensorio-motriz, el área, el área de desarrollo socioemocional, que es tan importante y es en la cual nos vamos a estar enfocando mucho el día de hoy. Bien, todas estas áreas son áreas pues que nosotros debemos ir tratando de analizar, de evaluar cuáles son los hitos del desarrollo en cada una de estas áreas y también saber identificar, tal vez no a profundidad, pero sí saber identificar algunas señales que podrían tal vez darnos como signos de alerta, ¿ya? Cuando somos docentes podemos tal vez identificar algunos signos de alerta importantes en nuestros niños para poder atender a tiempo. Bien, continuemos. Ya como para ir empezando a ver desde el ámbito psicológico, qué relación tiene el afecto y la ternura. A ver, es importante que determinemos que el afecto y la ternura, pues, tienen varias conceptualizaciones, pero básicamente la ternura en sí se le considera pues un tipo de afecto que se va desarrollando y además es considerado como la base del amor, ¿verdad? Entonces, sabemos bien que es por medio de la ternura que se van estableciendo lazos mucho más fuertes. La ternura en sí es conocida también como esas pequeñas cosas que van sucediendo. Y en el ámbito educativo no estamos alejados de eso, porque todos los días suceden muchas cosas y es muy interesante que podamos ir dimensionando esas pequeñas cositas que pasan con nuestros niños. Bien, pero vamos a ir analizando poco a poco hasta llegar allá. Bien, para esto vamos a revisar, no, la anterior, por favor, doctor. Vamos a revisar los tipos de socialización que existen. Es importante que conozcamos, ¿no?, de manera bastante general, qué tipos de socialización existen. Tenemos socialización primaria, que esto sucede durante la primera infancia, ¿verdad? Que es justamente especialmente de lo que estamos hablando ahora. En la primera infancia, que puede ser represiva, puede ser participativa. Represiva cuando existen prohibiciones, cuando hay demasiadas limitaciones, cuando no dejamos al niño ser, cuando nos convertimos en un ente represivo para el niño, ¿bien? Y esto también sucede en el ámbito educativo, porque resulta que los limitamos a veces, los limitamos de repente, podemos caer en el error de limitarlos solo a determinados contenidos, a determinadas actividades, y no dejamos como que también ellos ejerzan ese papel de desarrollarse por sí mismos, ¿no? Y participativa, pues evidentemente cuando les damos la oportunidad y le dejamos ahí el camino ahí para que ellos también puedan elevar sus inquietudes, para que puedan proponer, para que puedan, como la palabra lo dice, participar del entorno, participar, ¿bien? Socialización secundaria, que también nos corresponde porque también tratamos con niños y adolescentes y por supuesto también cuando hablamos de educación superior tratamos también con adultos y ojo, también la pedagogía de la ternura no solamente se enfoca en los niños pequeños,
¿ya? Sino que se trata de que poco a poco esto se vaya viendo a un nivel mayor, a un nivel dimensional, es decir, que no nos enfrasquemos solo en que la ternura y el afecto solo se puede utilizar con niños pequeños porque es algo más factible, no, porque también podríamos cambiar nuestras metodologías, nuestras estrategias pedagógicas con el fin de generar un ambiente de una pedagogía totalmente diferente, ¿no? La socialización secundaria es la que transcurre, ¿no? Desde la niñez a la adolescencia y de la juventud a la adultez. Esto está mediado por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, escuela, colegio, primaria, secundaria, en otras palabras. Todo esto que sucede en estos tiempos va a significar y va a marcar nuestras vidas de manera importante, va a impactar y va a dejar marcado ahí en la formación de nuestra personalidad. Es por eso que es importante que tratemos estos temas, ¿no? Porque la formación de nuestra personalidad va a verse marcada, va a verse también influida por toda la socialización secundaria, por lo que nosotros estamos observando, por lo que nosotros vivimos, por lo que compartimos con compañeros de aula, con compañeros de comunidad, con los docentes, ¿ya? Todo esto es importante tomarlo en cuenta. Continuemos, por favor. Luego tenemos la socialización terciaria, que esto viene a ser el último ciclo de vida. Acá ya se da lo que es el fin de la actividad laboral. Aquí básicamente ya vamos a ir comparando un poco esta teoría con otra que vamos a revisar, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta cómo suceden algunas cosas también importantes. Por ejemplo, el tema de la independencia, de la autonomía, el tema ya del cese de las actividades laborales, que es algo que marca nuestra vida de manera significativa también. Y para llegar allá, para llegar a ese cese de actividades, ya hemos pasado ya las socializaciones anteriores, pero esto debe haber sido de una manera significativa, ¿bien? Y es mucho mejor si aplicamos la pedagogía de la ternura. Luego tenemos también otro tipo de socialización, de la que casi a veces no hablamos, que es la resocialización. Esto hace referencia a la transgresión a las normas. Por ejemplo, un ámbito en el que se desarrolla esta socialización es en los ámbitos carcelarios. Y ahora les planteo a ustedes la pregunta. ¿Será que podemos también aplicar pedagogía de la ternura en este tipo de ámbitos carcelarios, por ejemplo? Bueno, pues yo digo que sí, que se puede, porque cuando hablamos de pedagogía no solamente hablamos de una enseñanza institucionalizada en las escuelas, colegios, universidades, no. También hablamos de pedagogía en la comunidad, de pedagogía en la vida, ¿bien? Y la pedagogía de la ternura hace mucha referencia a esto. Continuemos, por favor, doctor. Existen algunos mecanismos socializadores. Ya hemos visto los tipos de socialización. Ahora vemos los mecanismos. Bien, aquí tenemos, esto es un transcurso. Esto sucede en todo el desarrollo humano. Ahí se movió. Ya. En todo el desarrollo humano suceden estos mecanismos. Tenemos los reflejos que generalmente se dan cuando somos bebés, ¿verdad? Cuando somos bebés tenemos el reflejo, nuestro primer reflejo es llorar, por ejemplo, ¿no? Luego hay otros reflejos que tienen también mucho que ver con el área del lenguaje, con el área sensoriomotriz. Asimismo, existen los instintos de conservación, de defensa, nutricional, sexual, etc. Estos instintos hacen parte también de nuestro modo de vivir, hacen parte del cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros nos desarrollamos en la vida, ¿bien? Y esto tiene intrínseco pues algunas teorías, por ejemplo la teorías evolutivas, teorías psicopedagógicas,
teorías de orden médico, entre otras, ¿no? También existe como mecanismos socializadores las tendencias, el explorar el entorno percibido. Esto quiere decir esa capacidad innata que tenemos los seres humanos de querer descubrir nuestro entorno, ¿bien? Entonces eso es lo que nos va a permitir conocer, llegar al conocimiento del conocimiento, como también menciona este autor Ezequiel Anderegg, ¿no? El conocimiento del conocimiento. Pero esto empieza desde la incertidumbre y la incertidumbre tiene mucho que ver con el explorar el entorno, con ese descubrimiento que necesita el ser humano en todas las áreas de desarrollo. Asimismo, los mecanismos socializadores, cuando ya vamos creciendo, se convierten en capacidades. Las capacidades y habilidades que vamos desarrollando en la escuela, en el colegio, en casa, en la comunidad, capacidades internas, entre otras, ¿no? El premio y castigo también es considerado como un mecanismo socializador porque es por medio de estas condiciones que también logramos hacer nuestras actividades. Es importante, esto es un concepto del modelo pedagógico del conductismo, el premio y castigo. Sin embargo, es algo que sabemos que hoy en día todavía se aplica. Entonces hay que conocerlo. Es por eso que lo he traído a colación para que lo conozcamos, ¿no? Y la motivación, ¿qué ser humano no necesita motivación? ¿Qué ser humano no necesita ese ánimo de conseguir un objetivo, de conseguir una meta para poder desarrollarse en su vida? Bien, todos estos mecanismos nos van a permitir a nosotros también como docentes entender un poco a nuestros estudiantes, entender por qué sucede tal cosa, por qué sucede lo de acá, de tal manera que podamos ejercer una práctica docente más consciente al respecto, ¿no? Continuemos, por favor. Bien, a continuación vamos a ir relacionando esta teoría general de los tipos de socialización con lo que dice Erik Erikson. Erik Erikson en su teoría psicosocial. Erikson afirmó que junto con las etapas psicosexuales de Freud, el individuo atraviesa simultáneamente por etapas psicosociales y del desarrollo del yo. ¿Qué quiere decir Erikson? Aquí ya estamos hablando netamente de lo que tiene que ver con la psicología, ¿verdad? De qué manera la psicología afecta en el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes. Y una teoría que responde a esto es la teoría psicosocial de Erik Erikson. Entonces, Erikson, él mencionó, también su teoría es conocida como las 8 edades del hombre, ¿ya? Porque son 8 etapas, según él. 8 etapas psicosociales que están relacionadas a las teorías psicosexuales de Freud. Sin embargo, Erikson hace una diferencia, pues, poniéndole mucho más énfasis al entorno social y también al desarrollo del yo. El desarrollo del yo quiere decir la formación de nuestra personalidad, que según Erikson, eso es algo que se va formando durante toda nuestra vida. El desarrollo de la personalidad continúa toda la vida, como les acabo de mencionar, ¿no? Cada etapa puede tener resultados positivos como negativos. Eso también es importante que tengamos un conocimiento general para poder un poco ir discriminando, ¿no? ¿Qué será? ¿En qué etapa están mis estudiantes? Bien, dependiendo del nivel de enseñanza en el que estemos cada uno de nosotros. ¿En qué etapa estarán mis estudiantes? Ya para poder identificar cuáles serían los criterios generales que yo tengo que tomar en cuenta. Continuemos, por favor. Aquí están las 8 etapas de Erikson, o también conocidas como las 8 edades del hombre, según el autor, ¿no? Ahí tenemos la primera, que es confianza básica versus desconfianza básica. Esta ocurre desde el nacimiento a los 12 o 18 meses. Esto en su concepto positivo o desde el lado positivo de esta etapa, vemos que permite crear relaciones íntimas entre los seres humanos, ¿no? Con esto hacemos referencia a esa confianza
que se va forjando en nuestros niños desde pequeñitos. Bien, esta confianza no solamente es algo interno, no es algo que solo se da y ya. No, esto viene definitivamente, se da por el entorno. Y el entorno inmediato de los bebés, ¿quiénes son? Los padres. Así que si queremos nosotros establecer esa confianza básica como resultado en esta primera etapa, debemos también tener un entorno que genere esa confianza. Padres que tengan una comunicación asertiva, padres que reflejen una resolución de problemas adecuada, pertinente, que reflejen también ese poder comunicarse con confianza, ese poder enseñar con el ejemplo y con confianza. Entonces, definitivamente ahí vamos a poder ver que, que se va a generar la confianza básica como resultado. El lado negativo de esta etapa es que permite protegerse a sí mismo. Aquí, esto quiere decir, pues, está un poco relacionado a la desconfianza básica, porque puede generar en nosotros un poco el ensimismarnos, pese a que somos bebés aún, pero esto es algo progresivo, es algo progresivo. Por tanto, hay que fijarnos desde pequeñitos. Al decir progresivo, quiero decir que una etapa va de la mano de la otra, según Erikson, ¿no? La segunda etapa hace referencia a la autonomía versus la vergüenza y duda, de 18 meses a los 3 añitos. Aquí aprenden lo que pueden y deben hacer, lo que es seguro de hacer y qué clase de guía necesitan aún de sus padres. Aquí vemos que ya los niños empiezan un poco a ver el mundo, ¿ya? Ya no solamente su entorno inmediato son los padres, sino que ya tienen un poco más de acercamiento con otras personas, de repente van a una guardería o a un centro infantil, ya a los 2 años, o a un centro de estimulación temprana, entonces se va empezando a ver, se empieza a ver el mundo un poco ya de manera diferente. Además, que también es una condición pertinente a la edad cronológica de los niños, ¿no? El resultado positivo de el resultado negativo de esta etapa es el miedo de perder el autocontrol. Se inhibe la autoexpresión, se crea duda y se crea vergüenza. Si no generamos ese ambiente de autonomía, ese ambiente de autoaprendizaje también en los niños, podemos estar fomentando de manera indirecta e inconsciente, podemos estar fomentando esa vergüenza y duda que se va a ver reflejada en etapas posteriores. Ahora, ustedes me dirán de repente, pero psicóloga, pero yo soy docente, no voy a ver al niño cuando es bebé. Correcto. Pero como les mencionaba antes, hay espacios como centros de estimulación, como centros infantiles, centros de desarrollo infantil, entre otros, en los que llegan los niños. Y los niños no llegan solos, llegan con padres. Y ahí nosotros como profesionales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una evaluación de cómo es ese entorno. Y ahí, enseguida, ir comparando. Las etapas de Erikson. ¿Cómo vemos ese entorno entre los padres? Ojo, entiendo yo que no todos somos psicólogos, pero sí podemos hacer una evaluación general al respecto, porque nos compete también como profesionales. Bien, acá tenemos la iniciativa versus la culpabilidad. Esto ya es desde los 3 a los 6 años, de acuerdo con la teoría de Erikson. El resultado positivo es que se desarrolla la iniciativa al intentar cosas nuevas y no se deja abatir por el fracaso. No se toman muy en cuenta las restricciones morales, porque acá en esta etapa, pues lo que pretendemos nosotros es hacer todo lo que se nos ocurra, tomar la iniciativa, ¿no? De todo lo que vemos o de lo que hacen otras personas, lo queremos imitar y enseguida pues lo hacemos de una forma muy efímera algunas veces, ¿no?
Entonces, en el resultado negativo tenemos que si no se lleva a cabo esta etapa de la forma pertinente, pueden desarrollarse como adultos que sufren de enfermedades psicosomáticas, pueden ser incluso personas un poco intolerantes, ¿no? Aquí vemos que aquí ya empezamos a ver algunas cuestiones un poco más críticas y ya cuestiones que también podemos ir identificando desde pequeños, ¿ya? No solamente los padres, también los docentes podemos un poco ir discriminando estas actitudes, estas conductas, y estoy segura de que así lo hacemos, ¿verdad? En la cuarta etapa tenemos la destreza versus la inferioridad. Esto se da desde los 6 años a la pubertad. Es importantísimo que aquí analicemos bien, ¿no? Porque analicemos bien, porque en esta etapa es una etapa totalmente escolar. Aquí los niños ya están en todo el proceso de lectoescritura, empiezan su proceso de lectoescritura. Aquí los niños ya tienen mayor socialización. Aquí los niños ya también empiezan a expresarse mucho más respecto a sus pensamientos, a sus sentimientos. Entonces tenemos que fijarnos nosotros también en poder identificar si el niño debe aprender acá destrezas de la cultura en el trabajo productivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquí el niño se va a interesar por eso, por el hacer, no solamente el ver cómo se hace, sino el hacer, porque ya está en un ámbito en el que se empieza a ver la producción. No hablo de producción a grandes escalas, ¿no? Sino producción en cuanto a la mejora de las habilidades, en cuanto al desarrollo también un poco más de las funciones cognitivas, ya se van desarrollando mucho más y esto también hace que el niño esté mucho más pendiente de qué destrezas puede desarrollar, y si esto no se da, si no se cumple esta etapa de la manera pertinente, entonces puede ser que nuestros niños estén enfrentando sentimientos de inferioridad. Sentimientos de inferioridad que de repente no van a ser pasajeros, sino que puede ser que sean permanentes y que cuando ya lleguen a ser adultos mantengan esos sentimientos. Es por eso que hay que conocer este tipo de teorías para nosotros saber implementar bien lo que es la pedagogía de la ternura. Por favor, continuemos, doctor. Vamos a ver las últimas 4 etapas de Erik Erikson. Gracias, doctor. Bien, aquí, como les dije antes, ya estamos en toda la etapa escolar, ¿ya? Y vamos avanzando ya hasta nuestra edad adulta, hasta el cese de las actividades laborales, entre otras. Esta quinta etapa habla de la identidad versus la confusión de identidad. Eso también nos compete bastante a nosotros como docentes, porque aquí estamos hablando de adolescentes que están en todo ese periodo de búsqueda de identidad. Y este periodo que a veces puede ser a veces un poco como agotador para ellos, ¿no? Puede ser un poco frustrante incluso si no se da tal vez como ellos lo esperan o tal vez de la manera más pertinente. Durante este periodo se exploran las posibilidades y se comienza a formar la propia identidad basándose en el resultado de las exploraciones. ¿Ya? Es por eso que Erikson dice que cada una de las etapas va dependiendo de la otra, son interdependientes, ¿ok? Porque si antes no hemos obtenido lo que es la confianza básica, lo que es la autonomía, ¿bien? Entonces tal vez vamos a tener un poco de dificultades para alcanzar lo que es la identidad como tal, ¿bien? En este sentido de quiénes son se puede ver obstaculizado, lo que da lugar a una sensación de confusión sobre sí mismos y su papel en el mundo. Aquí es cuando nosotros encontramos adolescentes que están retraídos, adolescentes que les cuesta mucho expresar lo que sienten, lo que piensan, adolescentes que tal vez han pasado por eventos traumáticos, adolescentes que pues puede ser que no tengan un autoconcepto y una autoestima adecuada, lo cual evidentemente va a generar
una conflictividad en su personalidad y su formación del yo, de acuerdo a esta teoría, se va a ver obstaculizada en sí. Es importante que tengamos en cuenta esos criterios. Luego tenemos ya en la temprana edad adulta la intimidad versus el aislamiento. Aquí la persona busca comprometerse con otras. Si fracasa, puede sufrir un sentimiento de aislamiento y de absorción en sí mismo. Aquí ya estamos hablando, evidentemente, de personas adultas. Personas adultas que es importante también conocer este tema, pese a que tal vez como docentes pues ya no tengamos que manejarlo mucho, no tengamos que estar discriminando mucho en estas etapas, ¿no? Porque ya cuando, por ejemplo, cuando somos docentes de educación superior, ya vemos que hay personas que tienen unos criterios formados, que su personalidad ya está definida, que ya saben exactamente cuáles son los objetivos de su vida. Generalmente tienen proyectos de vida. Entonces, ya no es una cuestión de que tengamos que estar en constante evaluación, en constante observación, sino más bien ya es un compartir ya entre el docente y el estudiante de educación superior, ya se torna diferente el espacio, el ambiente. Bien, luego tenemos estas dos etapas que ya prácticamente ya no tendríamos para nada que estar discriminando, identificando, evaluando. Es la etapa de la productividad versus el estancamiento. Esto se da en la edad adulta intermedia. El adulto maduro se preocupa por consolidar y guiar a la siguiente generación, o de lo contrario siente empobrecimiento personal. Esto sucede en nosotros como adultos, ¿no? Cuando ya llegamos, en todos los seres humanos, cuando ya llegamos a esta etapa de la edad adulta intermedia, nos preguntamos constantemente, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para servir a la sociedad? ¿Qué más puedo hacer para servir a mi familia? ¿Qué más puedo hacer? Como dice ahí, el adulto maduro se preocupa por consolidar y guiar a la siguiente generación. Entonces, ¿qué más puedo hacer por mis hijos? ¿Ya? Bien. Y si no se consolida esto, hay un empobrecimiento personal. Y esto pues deviene también en algunos problemas a nivel psicológico. Puede devenir en eso. Es importante tener conocimiento, ¿no? La última etapa es la integridad versus la desesperación. Esta es la etapa, ya la última etapa, la que corresponde a lo que es conocido como la vejez. La persona de edad avanzada logra un sentido de aceptación de su propia vida, bien sea aceptando su situación actual, bien sea aceptando la muerte, o por el contrario, cayendo en la desesperanza. Aquí definitivamente es cuando ya, como seres humanos, evaluamos toda nuestra vida. Vemos toda nuestra vida en retrospectiva. ¿Qué cumplí, qué no cumplí? ¿Estoy satisfecha con esto? ¿No lo estoy? ¿Ya? Entonces aquí, y si no, y si en todas estas preguntas que nos hacemos hay respuestas negativas, entonces aquí podemos caer en la desesperanza o en la desesperación, según Erik Erikson. Bueno, repito pues que cada una de estas etapas es interdependiente, una va de la mano de la otra, entonces no podemos obviar la una para mirar la otra, no, hay que analizar un poco desde el antes para luego situar y así mismo pues un pronóstico de qué podría pasar, qué no, entre otras cosas. Bien, por favor, continuemos. Ahora vamos a ver lo que es la teoría de la inteligencia emocional. Ya vamos a ir poco a poco, vamos un poco ya apropiándonos del tema de las emociones, del afecto, de la ternura. ¿Qué quiere decir esto y cómo podemos aterrizarlo en nuestras aulas de clase también? Aquí he puesto una famosa frase de Aristóteles, un tratado de ética Nicómaco. A ver, bien, vamos a leer. Esta frase hace mucha referencia a lo que es la inteligencia emocional. Aquí dice, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta sencillo, ¿verdad? Ya.
es que es una tarea bastante compleja, más que difícil, compleja, llegar a hacer todo así de la forma adecuada, ¿no? En el grado exacto, en el momento oportuno, entre otras, como dice la frase. Y esto, para llegar a hacer este tipo para alcanzar esto que nos dice Aristóteles, nosotros debemos desarrollar lo que es la inteligencia emocional. Continuemos, por favor. Bien, la pregunta aquí es, ¿qué es la inteligencia emocional entonces? ¿Verdad? ¿Qué es la inteligencia emocional? Ahora, tenemos entendido ya que existen algunas teorías importantes también a nivel educativo, como lo es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿verdad? Cuando hablamos de esta teoría, sabemos que existen dos que están muy relacionadas a lo que es la inteligencia emocional. Por favor, continúe, doctor. Hay dos cuadritos es. Muy bien. De acuerdo a Howard Gardner, existe la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Estas inteligencias nos permiten a nosotros llegar al concepto de inteligencia emocional. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? Vamos a ver. Como inteligencia emocional se conoce la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Se organiza en 5 capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear nuestras propias motivaciones y manejar las relaciones interpersonales. Este concepto originalmente es de Salovey y Mayer, 1990, pero fue popularizado por Daniel Goleman en el 95. Bien, y como les decía, este concepto pues nace también de la articulación de lo que es la inteligencia interpersonal como la capacidad de comprender las intenciones, deseos y motivaciones de otras personas. Y también nace de la inteligencia intrapersonal, como la capacidad de comprenderse uno mismo, de apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios. Bien, ahora vamos a ir aterrizando un poco este tema de la inteligencia emocional en nuestras aulas de clase. ¿Qué sucede pues cuando nosotros vemos que existe un conflicto en clase, que existe un conflicto en la institución educativa en la que estamos laborando? Como docentes tratamos de hacer lo posible tal vez por resolverlo, ¿no? Pero a veces las rutas que ya están establecidas, a veces como que no van en armonía con lo que se debería hacer a nivel de inteligencia emocional. Yo lo que les puedo decir al respecto es que aquí a veces ya no se trata de esperar a que nos den la ruta correcta de parte de las autoridades o de parte del ministerio, sino que también un poco depende de nosotros, o mucho depende de nosotros, que vayamos desarrollando desde nuestros espacios personales, desde nuestros espacios académicos, vayamos desarrollando lo que es la inteligencia emocional. No es algo tan sencillo como suena, yo lo sé, pero si releemos este concepto, podemos empezar a marcar un poco también la diferencia. Vemos que dice que es una capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos. Y ojo, a veces en este reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, puede ser que ya enseguida entremos un poco en la desesperación, ¿no? Porque tal vez puede ser que encontremos sentimientos negativos en nosotros como docentes, puede ser que encontremos esos sentimientos negativos en nuestros estudiantes o en el resto de la comunidad educativa, ¿ya? Pero aquí el detalle sería no ofuscarnos con este encuentro que hemos hecho, sino más bien aprender a manejar estas situaciones. ¿Cómo las manejamos? Hay que manejarlas aceptándolas, dejándolas ser y reconociéndolas, les damos el espacio para hacer. Ok, si me siento frustrado porque no sé qué hacer con este niño que pues en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su rendimiento académico,
Vamos, usted tiene que sentir esa frustración y para luego darse cuenta de que seguramente hay algunas soluciones en el camino, porque a veces la frustración nos cierra la mente, no nos permite ver más allá, no nos permite ver más allá de lo negativo, ¿ya? Y justamente de eso se trata la inteligencia emocional, que vayamos más allá, ya que analicemos desde diferentes perspectivas, que podamos compartir lo que sentimos con los colegas, con de repente con familiares, ya si sentimos que ya esta situación que está pasando en la institución nos está desbordando, entonces tenemos que buscar de alguna manera la forma de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, con el fin de obtener ayuda, con el fin de ir desarrollando también esta inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional no se desarrolla, no se forma, no se da de un día para otro. No, esto es un proceso también. Es un proceso en el cual nosotros primero tenemos que ir reconociendo en nosotros los sentimientos, pensamientos que tenemos. Si son negativos, hay que dejarlos ser. Si son positivos, enhorabuena por eso, porque va a ser un poco más llevadero el camino, ¿ya? Pero si son negativos, los dejamos ser, los reconocemos y aprendemos a mirar diferente lo que está en nuestro entorno, lo que ocurre en nuestro mundo interno, ¿ya? Porque como docentes yo entiendo y comparto también que existe a veces cierta frustración por las diversas situaciones que se presentan a nivel académico. A veces pues hay situaciones que puede ser que se vuelvan un poco insostenibles, pero justamente de eso se trata y aquí se fundamenta la pedagogía de la ternura, en ese cuidado emocional que debemos tener, pero ese cuidado emocional que debemos tener hacia nuestros estudiantes no puede darse si no nos cuidamos emocionalmente nosotros primero, si no ejercemos ese autocuidado de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Si no lo hacemos, imagínense ustedes, ¿cómo vamos a llegar a, a mejorar las habilidades de nuestros estudiantes? Por ejemplo, si nosotros no tenemos una buena resolución de conflictos, ¿con qué ejemplo nosotros vamos a querer desarrollar esas habilidades en nuestros estudiantes? Bien. Asimismo, si no desarrollamos la inteligencia emocional, ¿cómo vamos a poner en práctica lo que es la pedagogía de la ternura? Bien. Estas preguntas que les estoy planteando, pues, se las dejo ahí para que sea una reflexión constante. Todos los días hay que hacerlo. Continuemos, por favor, doctor. Continuemos. Bien. Hay algunas características de la inteligencia emocional, por ejemplo. La anterior, por favor. No, la anterior. Correcto, ahí. Gracias, muchas gracias. Ya. Bien, ya. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es una persona con inteligencia emocional? ¿Cómo puede ser un docente con inteligencia emocional? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser, cómo podemos desarrollar estas características en nuestros estudiantes? Para desarrollar toda esta inteligencia emocional como base de la pedagogía de la ternura, nosotros tenemos que ir desarrollando un nivel de autoconciencia. ¿Qué quiere decir esta autoconciencia? Como les mencionaba anteriormente, consiste en el reconocimiento de las emociones propias, de los sentimientos propios, de los pensamientos propios. Y ojo, que a veces los pensamientos como que pueden ser algunos pensamientos falsos. Y aquí ya entramos en un plano bastante psicológico, cuando la realidad es una, pero nosotros estamos viendo otra cosa, ¿ya? En nuestra mente nos hacemos otra idea. Entonces, también tenemos que tener conciencia de eso, de ser conscientes de cuál es verdaderamente la realidad, para no estar como docente estar pensando en cosas que no son. Ya con esto me refiero a ver, si yo a veces, por ejemplo, podemos decir, no, es que los estudiantes son
a veces como que se da una pelea entre docentes y estudiantes, ¿no? Entonces a veces los docentes podemos equivocarnos y decir, no, es que los estudiantes son malos porque quieren sabotear mi clase, quieren esto, quieren lo otro, pero a veces como que la realidad puede ser que, bueno, no la realidad, sino a veces nuestra mente puede ser que nos esté confundiendo un poco. Por eso hay que tomar autoconciencia de nuestra realidad verdadera, de lo que está pasando en realidad, y no estar, qué sé yo, un poco exagerando a veces las situaciones o incluso minimizando las situaciones, ¿ya? Porque esto no nos va a permitir tampoco avanzar, sino que nos va a tener ahí detenidos. También una característica es la habilidad para regularse. La habilidad para regularse que también puede ser relacionada con esa capacidad de autocontrol que podemos tener los seres humanos y que también es muy importante, ¿no? Porque tampoco podemos, qué sé yo, a la primera ya me enojo, a la primera me grito, a la primera tomo estas actitudes que no competen a la situación. Entonces, no, tenemos que tener también una habilidad para regular nuestras emociones de tal manera que seamos pertinentes, que seamos asertivos a la hora de relacionarnos con los demás. Y estoy hablando como docentes, ¿no? Como docentes. La empatía es algo que evidentemente debemos ir desarrollando a diario. Ahora, en la actualidad, que tratamos como docentes de ser inclusivos, no podemos perder de vista la empatía, ¿bien? Porque a veces es como decimos que somos una sociedad inclusiva, pero cuando vamos por la calle, si vemos a alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad, a veces como que la mirada se nos desvía un poco, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas también tenemos que reflexionar. ¿Realmente soy un maestro inclusivo? ¿Realmente soy empático hacia los demás? ¿Realmente estoy también demostrando con el ejemplo eso a mis estudiantes? ¿Ya? Si no reflexionamos en estas preguntas, difícilmente, o bueno, tal vez el camino sea un poco más complejo para llegar a desarrollar la inteligencia emocional. Las habilidades sociales son importantísimas también, ¿bien? El nivel de motivación, como les decía antes, ¿qué ser humano no necesita motivación para continuar, para seguir? Una persona con inteligencia emocional también tiene estas características. Siempre son agradecidos. Aquí vemos algunas características más específicas, ¿no? Siempre son agradecidos y amables, son más equilibrados en cuanto a sus comportamientos, a sus actitudes. Nunca se retiran ante un desafío. Son mejores líderes. Tienen esa capacidad de autoconocimiento, ¿ya? Tienen también la capacidad de autocontrol, la empatía, que ya les mencionaba. Van desarrollando sus habilidades sociales a diario. Ellos manejan su motivación, generan también su motivación y dirigen su SARA, el sistema reticular ascendente, ¿ya? Esto es pues un concepto ya un poco relacionado bastante a lo que es la neurociencia aplicada a la psicología. El SARA básicamente es una parte de nuestro cerebro que nos permite a nosotros dirigir un poco nuestros pensamientos y asimismo dirigirnos hacia nuestros objetivos. Es como que va regulando nuestras conductas y también nuestros pensamientos hacia la consecución de nuestros objetivos. Es un concepto bastante interesante. Yo les animo a que ustedes investiguen más al respecto porque seguramente les va a servir bastante. Bien. Bien, continuamos, doctor, por favor. Lo que vamos a ver a continuación es un marco referencial de las competencias emocionales. Pueden ustedes aquí hacerle una captura para que recuerden, ¿no? Hay competencias personales y hay competencias sociales. Estas competencias personales, evidentemente, son en uno mismo. Por ejemplo, la conciencia de uno mismo, la autogestión, y en los demás
es lo que corresponde a la conciencia social, a la gestión de las relaciones. Hoy en día también se habla mucho de la conciencia social que debemos desarrollar, no solo como personas, sino también a nivel organizacional, a nivel institucional, a nivel educativo, desde los sistemas educativos. Se dice ya que debemos desarrollar la conciencia emocional en nuestros estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? Hay que fomentar empatía, hay que fomentar la orientación hacia el servicio, ya hay que ir promoviendo esa conciencia organizativa de la sociedad para así poder desarrollar eso en nuestros estudiantes. Es importante que tomemos todos estos criterios en cuenta, ¿no? La gestión de las relaciones tiene que ver con el desarrollar a los demás, la influencia que podemos tener, ¿ya? Y la influencia que podemos tener hacia los demás y que los demás pueden tener hacia nosotros. La comunicación que tiene un valor tan importante hoy en día, el saber comunicar. La resolución de conflictos, el liderazgo con visión de futuro, el poder catalizar también los cambios, ¿bien? Y este catalizar los cambios también está relacionado con el concepto del no resistirnos tampoco a los cambios, ¿no? Por ejemplo, la pedagogía de la ternura plantea un esquema totalmente diferente. Plantea un esquema que se sale de los espacios de lo que es el conductismo, de lo que es esa pedagogía tradicional. Plantea un esquema que nos va a permitir catalizar esos cambios, ¿ya? Que nos va a permitir conocer un mundo diferente, metodologías diferentes. También vamos a poder establecer vínculos a nivel social, trabajar en equipo y colaboración. Esto también es otro punto muy importante cuando hablamos de este tipo de pedagogía. El poder trabajar en equipo, el tener una enseñanza colaborativa, es decir, que usted converse con su colega, ¿ya? Sin importar de qué asignatura es, sin importar, sino que aquí lo importante va a ser que se trabaje en equipo para ir fomentando también ese ejemplo hacia los estudiantes y también fomentar ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje perdurable, eso que les va a durar toda la vida. Eso que cuando se enseña con afecto, cuando se enseña con amor, aún más se reconoce la significancia que tiene, la significancia que tienen esos aprendizajes, esos contenidos. No solamente porque, tengo que aprender cuánto es 2 más 2, no, sino porque le encuentro un verdadero valor a la enseñanza, al aprender, ¿verdad? Y desde la competencia personal podemos observar que en cuanto al reconocimiento está la autoconciencia emocional, la valoración adecuada de uno mismo, la confianza en uno mismo. Y todo esto que estamos leyendo ahora tiene que ver también con la teoría psicosocial de Erik Erikson, porque Erikson menciona, pues, ¿no? El tema de la autonomía, la confianza, ¿ya? Él menciona que todo esto, estas competencias se desarrollan desde que somos bebés hasta que somos ya adultos. Durante toda nuestra vida se van desarrollando estas competencias. Pero también nosotros podemos mejorarlas en el transcurso de nuestras vidas. Si conocemos este tipo de competencias como las que estamos viendo en pantalla, vamos a poder mejorarlas también. La autogestión tiene que ver con el autocontrol emocional. Autocontrol que no quiere decir que ya, de repente yo estoy en clase y sucede algo que me pone sensible. Entonces yo como docente voy a decir, no, yo no puedo llorar, yo no me voy a quebrar nunca porque eso no se puede, ¿ya? O asimismo inculcarle eso a los estudiantes, ¿ya? No, ese autocontrol no quiere decir eso. El autocontrol quiere decir que aprendamos a manejar las emociones, a buscar la manera más pertinente de expresarlas, ¿ya? No quiere decir que nos prohibamos sentir, ¿ya? No quiere decir que debe existir una emocionalidad restringida, no, para nada. El autocontrol quiere decir que aprendamos a manejar lo que sentimos, ¿ya? Lo que pensamos. Por ejemplo, si sentimos ansiedad, no tenemos por qué caer en la desesperación. Debemos un poco aprender a convivir con esa ansiedad. A ver, ¿qué me está generando la ansiedad? A ver, ¿ya?
¿Por qué esto sucede? Y hoy en día, en estos tiempos que estamos actualmente, pues todos en la misma situación, evidentemente la ansiedad está ahí, no, la ansiedad no se va a ir. Cada uno de nosotros tiene una ansiedad latente, ¿ya? Hay algunos que tienen una ansiedad pues que los desborda, ¿ya? Y estoy hablando no solo de docentes, sino también de estudiantes, pero esta ansiedad no debemos nosotros tampoco pues restringirla, sino que debemos un poco aprender a manejarla. Y ese aprender a manejarla va de la mano con aprender a convivir con esto, pero no solo convivir para toda, o sea, ya para toda la vida. Yo digo, tengo ansiedad y nunca me va a pasar y nunca voy a poder vivir tranquilo. No, no, tampoco así. Lo que quiero decir es que aprendamos a reconocer qué es lo que me está generando ansiedad, ¿ya? Y de repente, ¿qué es lo que genera ansiedad en mis estudiantes cuando estemos en la modalidad presencial? Si yo noto que hay pues unas conductas que no están pues muy acorde a lo que estamos viviendo, entonces tengo que ir reconociendo en los demás. ¿Por qué será que mis estudiantes se están portando así? ¿Qué será que hay alguna situación en específico que genere esto? Debo ir aprendiendo a reconocerlo, ¿bien? También la fiabilidad, la meticulosidad, la adaptabilidad. La adaptabilidad también es un concepto que debemos repasar, ¿ya? Es un concepto que en la actualidad, por ejemplo, a todos nos ha tocado adaptarnos. Adaptarnos a la educación virtual, adaptarnos al convivir de manera virtual con nuestros estudiantes. Y ahora, cuando retornemos a la modalidad presencial, vamos a tener que readaptarnos a esa modalidad, porque imagínense ustedes cómo van a venir los chicos, cómo van a venir nuestros estudiantes, cómo vamos a ir nosotros, con qué actitud, con qué emociones, ¿bien? Desde ya debemos ir pensando en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y desde ya tenemos que también en algún espacio que tengamos con nuestros estudiantes, un poco ir reflexionando al respecto, sí, pero no de manera invasiva, sino de una manera de aprender a conocernos entre todos. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensa usted de toda esta situación? ¿O cómo se imagina ya el volver a clases de manera presencial? Esto nos va a permitir ir identificando cuáles son las posibles emociones que podrían presentarse. De tal manera que podríamos ir teniendo pues ya alguna contingencia al respecto. Ojo, que tampoco todo puede ser tan calculado, ¿no? Tampoco así. Pero una cosa es tener como una contingencia de referencia y otra cosa es ir digamos, ir a la batalla así, totalmente sin ningún recurso, ¿ya? Y no hablo de recursos bélicos ni nada por el estilo, sino más bien de recursos de competencias personales, de competencias a nivel personológico, que tengamos una personalidad que nos permita a nosotros desarrollarnos en el ambiente en el que estamos, adaptarnos a la situación, adaptarnos a las personas también, ¿no? Porque si no aprendemos a adaptarnos, probablemente vayamos a tener mayores dificultades, ¿no? Es probable. También existe lo que es la motivación de logro, que esto evidentemente es lo que nos va a permitir conseguir nuestras metas, y lo que es la iniciativa. Todas estas competencias no son fáciles de desarrollar, no son fáciles. Y si tenemos que pedir ayuda, pues no está mal hacerlo, no está mal hacerlo. Si tenemos que conversar con colegas, maestros, para ir un poco reconociendo y regulando las competencias personales y sociales, no está mal, porque de eso se trata, ¿ya? De trabajar en equipo, de ser colaborativos, de tener un aprendizaje y una enseñanza colaborativa, ya de ese aprender entre todos y aprender con afectividad, no aprender de una manera represiva, no. Bien, bien, bien. Aquí tenemos ahora ya el concepto de ternura. La ternura, como les decía, continuemos nomás, doctor. Gracias. Bien, a ver, no, la anterior. La anterior.
Ya, correcto, continuamos. Cuando ya hemos desarrollado lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? O también podemos irla desarrollando en el camino, nosotros llegamos a un concepto de educación emocional. Decía Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Qué importante que es tener esto en cuenta, ¿ya? Porque a veces lo más común es decir, o es escuchar, ¿no? Padres que quieren notas, calificaciones, que quieren las mejores notas. Y un poco nos descuidamos a veces de esa parte socioemocional de nuestros estudiantes, esa parte que es fundamental, esa parte que es necesaria para desarrollar las habilidades en la vida. Bien, según Vizquerra, que es un autor bastante conocido de lo que corresponde a la educación emocional, él menciona que esto es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo. Bien, miren cómo se han juntado ahí los dos tipos de desarrollo, cognitivo y emocional, constituyendo ambos elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones, con el objeto de capacitar al individuo para afrontar los retos que se plantean en la vida cotidiana. Bien, ahora, y ustedes, bueno, me preguntarán de repente, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace este proceso educativo continuo y permanente? ¿Ya? De lo que es la educación emocional. Existen programas de educación emocional e incluso nosotros mismos podemos crear un programa de educación emocional que se adapte a las necesidades específicas de nuestros estudiantes, a las necesidades de nuestra institución educativa, de nuestra comunidad. Bien, yo he tenido la oportunidad de hacer la práctica con estos programas de educación emocional y realmente puedo dar fe que son programas que sirven, que dan resultados positivos, que en realidad uno puede no solamente dar información a los estudiantes de qué es la educación emocional, sino que también puede ir desarrollando las habilidades sociales, puede ir mejorando esas capacidades que tienen los estudiantes y también los docentes, ¿por qué no? Bien, porque cuando se trabaja en conjunto es importante que se desarrollen estas habilidades de manera colaborativa, ¿bien? Y me he podido dar cuenta también que son espacios que permiten no solo, permiten también salir un poco de todo ese estrés académico que a veces se siente, ¿no? Nos permite aterrizar en las emociones, en el afecto, en la ternura, nos permite aterrizar y darnos cuenta de que todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, emociones que a veces estamos un poco confundidos al respecto, ¿verdad? Y bueno, yo sé que a veces hay como que falta tiempo para hacer este tipo de actividades, pero va a ser importante que, que nos demos la oportunidad, que creemos el espacio, que, que, que vayamos creando también la oportunidad, ¿sí? Si no se nos presenta la oportunidad, así como que por arte de magia, no. Entonces, nosotros también podemos crear la oportunidad de desarrollar estos programas de educación emocional, lo cual nos va a permitir ir ejerciendo ya una pedagogía de la ternura. Nos va permitiendo ya tener conocimiento de las teorías psicosociales, de las teorías de inteligencia emocional, nos va a permitir ir poniendo en práctica ese conocimiento hasta llegar a lo que es la pedagogía de la ternura. Y recuerden, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. No podemos descuidar esta área socioemocional de nuestros estudiantes. Por favor, continuemos.
Ya, muy bien, gracias, muy amable. Ya, ahora vamos a ver, según Kusianovich, en 2015, ¿qué es la ternura? A ver, recordemos que Kusianovich, pues, es un autor importante que nos habla mucho acerca de la pedagogía de la ternura, y él ha establecido un concepto que nos permite entender mejor esto desde sus bases, desde lo que es la ternura en sí. La ternura, según Kusianovich, es un sentimiento derivado del valor del amor y que hace sentir bien a la persona. Es una demostración de afecto muy hermosa del ser humano y que comienza en la familia, con los padres, hermanos, abuelos, y se complementa en el colegio. Por ello es muy importante que los docentes estén capacitados para utilizar la ternura como una herramienta integrante de la pedagogía en el proceso de enseñanza. Miren ustedes cómo en este concepto se resume todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Todo esto se enseña desde la familia. Aquí podemos identificar ya los tipos de socialización. También podemos ver cómo se da la importancia a lo que es la capacitación que debe existir en los docentes para utilizar la ternura. Y para nosotros poder utilizar la ternura, como lo manifiesta aquí Kusianovich, debemos tener conocimiento de la inteligencia emocional, debemos tener conocimiento de los programas de inteligencia emocional, de cómo se puede aplicar, de qué se puede hacer. Bien, hay que conocer y saber hacer también. Continuemos, por favor. A continuación vamos a ver el concepto que nos da también este autor acerca de la pedagogía de la ternura. Perdí las Estimada licenciada, diapositivas, ¿me escucha? Ya no se ven las diapositivas. Bueno, voy a continuar igual, ¿no? Pero sí me escuchan, ¿Me ¿no? escucha? Sí, sí le escucho. Ya, lo que pasa es que ha habido un corte justamente de energía, pero estoy conectándome al celular. No sé si con esto, creo que nomás quedaban 1 o 2 diapositivas. Sí podrá culminar, no hay Sí, problema con... Ya, muchas gracias. Disculpe, de verdad que esto es algo que escapa a nuestra voluntad. por supuesto, sí, no se preocupe. Ya, a ver, o sea, continúa así nomás, ¿no? Ok. Ya, no sé, confírmeme por favor si me está escuchando, ¿sí? Licenciada, Doctor. no lo estamos escuchando. Ahora Hola, sí. hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí digo, le estoy escuchando. Ya, muy bien, entonces continuamos. Finalmente vamos a ver entonces qué es la pedagogía de la ternura, ¿no? Entiendo yo que esto ha sido una jornada acerca de las bases de la pedagogía de la ternura, y ahora ya hemos visto todo lo que tiene que ver con el Bueno, ¿me contenido escucha? psicológico. ¿Perdón? Hola. ¿Me escucha, licenciada? Sí, yo sí le escucho. Por favor, me confirma si usted me escucha. Sí, licenciada, no sé si podrá proseguir, como le repito, porque hubo un corte de energía en ese momento y bueno, solamente estoy desde el celular ahorita. Bueno, usted me dirá. Adelante, licenciada, adelante. Ya, continuamos entonces. Bien. Sí, ya solamente falta una diapositiva que es pues ya para ir, para aterrizar finalmente en la pedagogía de la ternura. Según este autor que les mencionaba, la pedagogía de la ternura es un llamado desde el quehacer educativo
a reencontrar el sentido que permita resignificar la vida de cada individuo y asimismo de la nación en conjunto, ¿verdad? Porque como ya les venía mencionando, cuando hablamos de la pedagogía de la ternura, hablamos de ir desarrollando esta pedagogía en conjunto, entre todos, ¿verdad? Entre docentes, estudiantes, comunidad, familia. Es importante que mencionemos esto y que lo tomemos muy, muy en cuenta. Bien. Hay algunas, evidentemente esta pedagogía de la ternura, ustedes ya han estado viendo durante todas estas jornadas de ponencias de las bases de la pedagogía de la ternura, ustedes han estado conociendo seguramente cuál es el origen, el desarrollo, entre otras. Yo solamente quiero mencionar así de manera breve que la pedagogía de la ternura se originó desde el ámbito de la violencia. ¿Por qué? Porque ha sido un llamado, ¿verdad? Un llamado a atender, a reencontrar el sentido a la vida, a reencontrar el sentido a lo que hacemos, a reencontrar y a resignificar la vida de cada individuo y de la nación en conjunto. ¿Por qué desde la violencia ha nacido esta pedagogía? Porque se pretende atender a todas estas necesidades que existen, ¿verdad? Se pretende atender a todos los individuos, no solamente a los individuos que podemos decir que están bien emocionalmente, no, sino a todos. Reconocer la diversidad como parte también de la inclusión. Además, es importante que nosotros reconozcamos la pedagogía de la ternura como una pedagogía formal, como una pedagogía que debe ya instaurarse como otros modelos pedagógicos que se han podido llevar a cabo incluso a nivel político, o sea, se han reconocido ya a nivel político, a nivel social, como una pedagogía que sí da resultados efectivos, eficaces, da resultados en conjunto, que es lo más importante, ¿no? Pero para esto, ya les mencionaba antes, nosotros siempre tenemos que mirar desde adentro también, ¿no? Debemos ir reconociendo qué es lo que sucede con nosotros para luego sí ya colectivizar todo este contenido, este conocimiento. Algo que también nosotros como docentes, como psicólogos, como profesionales debemos tener muy en cuenta es no feminizar la pedagogía de la ternura. ¿Y qué me refiero con esto? A no relacionar la pedagogía de la ternura solamente con las mujeres, porque supuestamente solo las mujeres son tiernas, porque supuestamente las mujeres tienen pues esa intuición de madre y solamente ellas pueden entender de la forma más tierna a los seres humanos. No debemos feminizar la pedagogía de la ternura. Debemos pensar en diversidad, debemos pensar en la inclusión de todos, ¿ya? Porque también los hombres pueden, ¿sí? Tampoco debemos infantilizar la pedagogía de la ternura, porque como les mencionaba al inicio casi, a veces cometemos de repente, o tal vez por desconocimiento, ¿no? Pensamos que la pedagogía de la ternura solo se puede aplicar a niños pequeñitos, al nivel de inicial, de preparatoria, pero no. Se puede aplicar porque es una pedagogía, porque es un modelo pedagógico. Podemos aplicarlo para toda la vida, ¿sí? Desde todos los campos de acción de enseñanza, desde todos los campos, ya no solamente a nivel institucional, también fuera de la escuela, ¿sí? Por eso mismo no debemos tampoco privatizar esta pedagogía de la ternura. No debemos nosotros como que solo aplicarla a ciertos lugares, a ciertos sectores, a ciertas poblaciones, no. Debemos tratar de que esta pedagogía sea reconocida por sus resultados, reconocida por el enfoque que tiene, reconocida por las bases psicológicas que tiene también, ¿ya? Y bueno, por último, pues tampoco debemos direccionarla hacia el machismo, ¿ya? Y con esto quiero también hacer referencia a lo que les decía de no feminizar, ¿no? Porque se piensa que pues el hombre él no puede ser tierno, que el hombre no puede, no sé, que no puede expresar sus sentimientos, sus emociones, pero no.
Y a veces eso inculcamos a nuestros niños desde pequeños, ¿verdad? Y aunque pensemos que sea mentira, pero hoy en día todavía existe ese tipo de situaciones. Así que les iba a plantear una pregunta en las diapositivas. La pregunta es, ¿contamos con el entorno y las competencias docentes para ejercer la pedagogía de la ternura? Es una pregunta problemática que nos invita a la reflexión. ¿Contamos nosotros con el entorno y con las competencias docentes para ejercer la pedagogía de la ternura? Si la respuesta es no, pues debemos empezar a aplicarnos en ese tema, ¿no? Debemos empezar a desarrollar esas competencias docentes que corresponden a la inteligencia emocional, corresponden al conocimiento de este tipo de teorías que les he comentado. Y si no contamos con el entorno, entonces no solamente debemos quedarnos esperando a que las cosas sucedan, sino que también podemos ir creando esos espacios, ¿sí? Y finalmente la diapositiva última decía, eduquemos con el corazón, ¿sí? Bueno, mi estimado doctor, estimados participantes de esta reunión, eso ha sido todo con respecto a la importancia que tiene el afecto y la ternura desde el ámbito psicológico. Muchas gracias, licenciada Gabriela Sánchez. De verdad que ha sido una ponencia bastante detallada desde el punto de vista psicológico en cuanto a la pedagogía de la ternura, en cuanto a cómo la ciencia de psicología determina que cierta emoción como la ternura, el afecto, sí son importantes dentro de este proceso social que es la educación, ¿no? Que muchas veces lamentablemente empieza con, como se dice, con herencia machista. Ahora se considera que es cuestión de ternura, no, más bien nuestra debilidad, o es al contrario. Más bien el demostrar ternura, el demostrar las emociones es fortaleza, en realidad, porque uno se acepta como, ¿no? Y bueno, licenciada, mi estimado, no se la escucha muy bien, perdón. Lamentando un poquito el tema de... Sí, se le escucha entrecortado. Ok, le traigo la pregunta, licenciada. Le traigo la pregunta. La siguiente. Desde el punto de vista psicológico, en cuanto al afecto y la ternura, tenemos en cuenta si esto lo aplicamos a través de la pedagogía de la ternura a ese efecto o el contexto de educación en línea o la educación, como se dice, en control remoto, no es una educación esencial en este momento por el asunto de los protocolos del COVID. La pregunta va: ¿usted considera que el afecto y la ternura es posible también aplicarlas en este tipo de contextos en donde la educación se ha vuelto a control remoto debido a la crisis COVID? Perdón, pero es que no le entiendo muy bien. Que si yo considero, está hablando de la educación virtual, pero no entendí muy bien esa parte de remoto, ¿no? No sé si de repente me puede escribir mejor para poder leer. Se le escucha entrecortado. No sé si a los participantes les suceda lo mismo. Bueno, no sé si ahí se me escucha. Ahí parece que se le escucha un poco mejor. Bueno, hemos tenido Sí. con este tema, hemos tenido que tener dos celulares a la vez para poder. Pero bueno, la capacitación, el conocimiento y la educación no puede parar, pues. Ya sea por diferentes medios que
que se nos ha dado, bueno, vamos a usarlo. Me ven por una parte, pero me escuchan por otra parte. Bueno, la pregunta es la siguiente, licenciada. Antes estábamos agradeciendo porque usted ha tenido esa gentileza de poder transmitir los conocimientos, ¿no? Y decía que en Gracias a ustedes. en sociedades con herencia machista, como por ejemplo los países latinoamericanos en su mayoría, siempre hemos aprendido que la ternura y el afecto más bien son sinónimos de debilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, se nos ha educado de esa manera. Pero teniendo en cuenta esta pandemia que nos ha dejado un contexto de educación a control remoto, es decir, educación a distancia, que antes era la excepción, ahora es la regla general, la pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista psicológico, ¿es posible aplicar estos dos emociones como el afecto y la ternura en estos contextos de educación remota? Definitivamente sí es posible. Es posible mediante las metodologías que nosotros estemos aplicando, mediante los tipos de didáctica que estemos aplicando, ¿ya? Sabemos pues que como docentes existe una formación a nivel técnico, ¿ya? Como para poder aplicar los conocimientos. Pero también nosotros no podemos perder de vista como docentes que no solamente estamos formando al estudiante a nivel intelectual, sino que estamos formando a un ser humano también, ¿ya? Lo que vamos a conseguir, el resultado que vamos a obtener cuando ya se culminen los estudios, no va a ser solamente intelectual, sino también humanístico. En todo caso, no podemos, sencillamente eso es algo que ocurre. La cuestión es que no fijemos en cómo se está dando, ¿ya? No, definitivamente, más allá de que si se puede aplicar o no, se aplica, pero ahí tendríamos que revisar cómo lo estamos haciendo en todo caso. Bien, una forma de ir tal vez revisando esto puede ser crear un espacio de compartir con los estudiantes. También a nivel virtual se puede. Y yo he visto en algunas instituciones que lo hacen, por lo menos acá en Ecuador, he visto que lo hacen. Se crean un espacio como de compartir entre estudiantes y docentes para así un poco intercambiar esos pensamientos de nuevas metodologías que podrían aplicarse, de los conocimientos que se han adquirido y de cómo se han adquirido también. Entonces es importante que que nos demos cuenta que lo que tenemos que hacer es fijarnos en cómo estamos ejerciendo ese proceso, ¿ya? Más allá de todo. Y evidentemente ya cuando hacemos esta revisión, debemos a modo de evaluación, ya decir, a ver, esto parece que lo estoy haciendo un poco mal o esto lo estoy haciendo bien. También podríamos aplicar con los estudiantes un cuestionario, un tipo de encuesta, ya, que nos permita a nosotros identificar, bueno, una encuesta que sea anónima, ya para conseguir tal vez mejores resultados. Entonces le damos esa encuesta a nuestros estudiantes para que ellos ahí nos comuniquen mediante ese recurso, ellos nos comuniquen de repente si la metodología que estoy aplicando está bien, está mal, podría mejorar, qué sé yo. Nosotros mismos podemos hacer las preguntas dirigidas también a ejercer una mejor pedagogía, ¿ya? También dirigidas a empezar a implementar esta pedagogía de la ternura. Es decir, que podemos evaluar en el entorno socioemocional qué estamos haciendo nosotros como docentes, porque definitivamente hacemos. De que hacemos algo, lo hacemos. La cuestión es darnos cuenta de cómo lo estamos haciendo. Bien, así sea modalidad virtual o modalidad presencial, siempre estamos formando no solo a nivel intelectual, sino también humanístico. Bien. Ok, agradecemos una vez más a la psicóloga Gabriela Sánchez Pinargote por esta magistral ponencia que ha tenido a bien a darnos el día de hoy, ¿no? Era importante dentro de este curso de bases de pedagogía de la ternura tener una visión o una postura por parte de la psicología. Y bueno,
Esto es lo Correcto. bonito de tener estos espacios pues en vivo, ¿no? Siempre suceden este tipo de cosas que lo tomamos como anécdota, pero después tenemos la satisfacción de que se ha logrado el objetivo de que usted pueda transmitir esos conocimientos tan importantes, no solamente para la labor del psicólogo, sino también para la labor del docente y de los padres de familia, que son también sujetos dentro de este quehacer Es educativo, ¿no? correcto. Ujú. También. Sí, Entonces, licenciada, de parte de la Organización Internacional ENGIE, la Asociación de Investigación, Equipo Jurídico y Sociedad Peruana de Derecho, le agradecemos por esta ponencia, le agradecemos por su tiempo, su experiencia y estos conocimientos que de manera excepcional ha podido transmitirnos. No sé si tenga algunas últimas palabras para quienes le están viendo a través de Facebook. bien. Muchísimas gracias, doctora, a usted. Para mí ha sido un gusto poder compartir este conocimiento, que más allá de todo, más allá de todo lo que hemos conversado, pues yo quisiera que nos quedemos con la idea de que todo lo que vemos a nuestro alrededor no tiene por qué ser así para toda la vida, ¿sí? Que nosotros podemos cambiar esa realidad que estamos viviendo, podemos cambiarla, podemos mejorarla. Así sea, no nos limitemos tal vez a veces a pensar, es que así en en la modalidad virtual no se puede, sí, es verdad, hay ciertas limitaciones, pero también hay otras cosas que de repente si lo empezamos a trabajar en equipo, ya si lo empezamos a trabajar, como decía el doctor, con la familia, de repente podríamos encontrar algunos cambios interesantes, ¿ya? A nivel pedagógico, a nivel de desarrollo socioemocional, porque también a los docentes nos compete tener una visión de la situación emocional en la que se encuentran nuestros estudiantes. Recuerden, pues educar sin emoción, entonces definitivamente no estamos educando, ¿ya? No estamos educando en absoluto. Así que es importante que tomemos en cuenta siempre las emociones de nuestros estudiantes, que revisemos también nuestras emociones como docentes, porque también lo necesitamos, ya que trabajemos en equipo y que miremos diferente, aprendamos a mirar diferente todo. Todo lo que existe no tiene por qué ser así para toda la vida. Bueno, para mí ha sido un verdadero gusto, encantada de poder compartir estos espacios aquí con todos los participantes. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, muchas gracias. Justamente ahorita cambiamos a la máquina porque volvió la energía eléctrica. Pero bueno. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, muchas gracias, licenciada. Una vez más, Dios le bendiga. Tenga muy buenas noches y esperamos tenerla para futuros eventos o futuros cursos que tengamos en cuanto a este quehacer psicológico y pedagógico. Muchas gracias, licenciada. Con todo gusto. Bendiciones también. Cuídense mucho. Muchas gracias. A quienes estuvieron esta noche observándonos a través de la plataforma de Facebook Live de cursos especializados en pedagogía y psicología EJU 2020, pues también agradecemos esa deferencia que han tenido de poder estar esta hora y media visualizando esta magistral ponencia. Entonces, con esta clase cerramos con broche de oro este curso de bases de pedagogía de la ternura. Y bueno, ya mañana prácticamente cerramos los dos últimos cursos. Han sido 2 meses. 2 meses, agosto y septiembre, bastante ajetreados con 11 cursos que hemos tenido en el ámbito de derecho, en el ámbito de liderazgo social, psicología, pedagogía, pero bueno, bastante satisfechos de haberse logrado la meta. Entonces, un curso más que acaba, es el 9º curso que acaba y el día de mañana estaremos cerrando el curso de gestión de proyectos de también cerrando el curso de análisis del proceso penal latinoamericano. Entonces, estén atentos, seguiremos en el quehacer educativo contribuyendo a la academia. Que Dios les bendiga y bueno, pues agradecerle principalmente a él. A Dios, porque sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, ya saben, eduquen con amor, como dijo la licenciada Gabriela Sánchez, y bueno, a seguir con esto, ya pronto pasará. Dios les bendiga, hasta una nueva oportunidad.